En la política de la Fórmula 1, lo que es oficial y lo que es real se convierte en algo muy relativo. Por eso, los especialistas de percepción pública tomamos el reto de acercarte una cara desconocida del deporte que hasta ahora sigue causando expectación y un gran escepticismo. Cosa que desafortunadamente es predecible en una sociedad que, a pesar de sus intentos de constante evolución, mayormente se aferra a sus usos y costumbres. Pero al final, de acuerdo a la conclusión de nuestros estudios, podemos confirmar técnicamente que Checo Pérez será anunciado como nuevo piloto de Red Bull Racing, y donde muchos digan suerte, otros encontrarán trabajo. Checo nunca se rindió y ahora lo mejor está por venir. No es tiempo de imaginar, sino es tiempo de creer las cosas chingonas que le van a ocurrir a él, a ti, a mí y a todos. Fue entre finales de mayo y principios de junio de este año que el rumor de la posible llegada de Sebastian Vettel al equipo Racing Point amenazó con detener la carrera de 10 años de Sergio Pérez en la Fórmula 1. Sin embargo, como el propio Nico Hülkenberg lo dijo recientemente, por supuesto que fue desafortunado para Checo, pero también pudo ser afortunado, aún no lo sabemos. Depende de dónde termine, supongo. Y esas palabras nos dicen mucho cuando vienen del supuesto candidato que lucha por el asiento de Red Bull. Lo que más sorprendió a Checo cuando comenzaron los rumores no fue su posible salida, sino el interés inmediato que demostró Christian Horner en él. El resto ha sido una novela mediática que culminó su primer capítulo con el anuncio de su salida por el propio Sergio Pérez y la llegada oficial de Vettel para el equipo Aston Martin en 2021. A nadie quiero quitar el halo misterioso de la Fórmula 1 ni la fantasía de lo impredecible que envuelve su atmósfera, pero pensar que los tiburones que están al frente de los equipos titubean al tomar una decisión es todo menos cierto. Las decisiones ejecutivas se toman como en cualquier empresa seria, por costo-beneficio. Lo importante para la afición es comprender que todo gran espectáculo tiene hilos y titiriteros, que la gran carpa es un deporte caro y no tan incluyente, por lo que hay millonarios intereses de consumo detrás, aunque como espectadores nosotros escuchemos solo la sinfonía de los motores. Sergio Checo Pérez tenía conversaciones muy avanzadas con el equipo austriaco desde que él mismo destapó la noticia oficial de su partida. Esa certeza nos ha permitido verlo correr en las últimas carreras con el hambre de aquel joven de Sauber que devoró la pista de Monza en la temporada 2012, la que lo llevó a sustituir al propio Lewis Hamilton en McLaren y la que sin duda solo se recupera cuando tu cabeza ya está enfocada en la forma que vas a correr como piloto de Red Bull. Lo que poco se cuenta y prácticamente nadie sabe es que detrás de todos los equipos y pilotos de la Fórmula 1 hay expertos en comunicación estratégica como los de percepción pública. Y la realidad es que somos nosotros quienes diseñamos los mensajes que más convienen a sus intereses, además de que los entrenamos para salir muy bien preparados para complicar la labor periodística de los medios, quienes hacen siempre su mayor esfuerzo en el intento de arrancar alguna información que periodísticamente resulte la nota. La comunicación es una ciencia y nosotros hemos logrado desarrollar e implementar una sofisticada metodología de predicción de futuro que tiene un importante número de indicadores y candados para arrojar un resultado fiable con base en la lectura de acciones presentes, pasadas y futuras de todos los involucrados. La metodología es propiedad de esta casa consultora y ha demostrado resultados del 100% de precisión. Si bien parece simplista, en semanas recientes nos hemos topado que ante la falta de información, muchas personas relacionadas a la Fórmula 1, especialmente la afición, ha comenzado a realizar sus propios análisis, situación que es natural, pero que mayormente deriva en errores de interpretación, porque para esto, especialistas como los de percepción pública, tenemos posgrados en comunicación estratégica, amplio conocimiento multidisciplinario, experiencia de consultoría y campañas con figuras públicas hasta de nivel presidencial, y hemos permanecido por más de 23 años alimentando una sólida reputación en el radar exclusivo de una minoría que mueve el poder y los negocios en Latinoamérica, incluso desde antes de que existieran las redes sociales.
Cuando se aplica una robusta metodología de este tipo, estamos hablando de una investigación de algunos cientos de miles de dólares, pero es perfectamente normal que como seres humanos no alcanzamos a dimensionar aquello que desconocemos, y mucho menos a comprender su relación con la Fórmula 1. Checo Pérez iba a Red Bull, y para resumir o explicarte una metodología tan abstracta, requerirías de conocimientos avanzados y amplia experiencia en áreas como la comunicación, la psicología, la criminalística, negociación, marketing, administración de empresas, alta dirección, etc. Por lo cual decidimos compartirlo en su forma más simple. Durante el desarrollo de esta metodología, se buscaron los patrones de veracidad de cada declaración. Se analizó el perfil de los personajes sujetos a selección contra su contexto, las estrategias de propaganda y, por supuesto, el estatus de la operación. Información que se cruza en distintas trayectorias de ida y vuelta a partir de declaraciones a cuadro y off the record, de al menos los últimos 2 años. Les asignamos un valor ponderado y la sometemos a pruebas de rechazo de muestra y a la recreación del escenario del crimen versus el storytelling oficial. Cuando esta casa consultora anunció que fue alcanzado el tecnicismo del 99.9% de fiabilidad o la confirmación técnica de que Sergio Pérez va a Red Bull, hablamos de un suceso que va a ocurrir de forma oficial sin importar ninguna circunstancia, declaración, postura o rumor preliminar, con excepción del 0.1% de margen de error que solo aplicaría en caso de fallecimiento, discapacidad física o conflicto grave de imagen pública. Por lo cual, sin necesidad de aclarar, desmentir o reafirmar nada más en los días subsecuentes y hasta el anuncio oficial, estamos en la posibilidad de confirmar nuevamente que los patrones detectados en la operación de contrato de Sergio Pérez con la escudería Red Bull Racing nos arrojan de forma concluyente que el piloto mexicano ya se encuentra firmado y seguro de correr para dicha escudería en el Mundial de la Fórmula 1 del próximo año. Y toda declaración o rumor previo en sentido contrario simplemente recuerda que tampoco es oficial. A pesar del gran piloto que es Nico Hülkenberg, la investigación también arrojó que nunca ha existido un interés real en sus servicios, más allá del discurso, que Albon tampoco ha sido considerado en momento alguno para tener continuidad en el equipo principal y que todo ha sido un trabajo muy bien elaborado por nuestros colegas en Fórmula 1 para generar distractores y climas de incertidumbre inducidos, como las filtraciones intencionales a la prensa europea, que no son inventos de ellos, sino información que les han entregado, y como la libertad que se dio a los Verstappen de declarar sus preferencias para ganar un margen de maniobra en el desahogo de acuerdos que ya nada tienen que ver con el asiento, y extender la presencia de la marca Red Bull en la conversación mundial por todo este tiempo. Ya habíamos comentado que un cronograma extraoficial de Red Bull indicaba como fecha del anuncio el próximo 12 de noviembre, previo a la conferencia de prensa de Turquía. Es importante destacar que esto aún no está descartado, pero la falta de un acuerdo en el tema de desarrollo de motores que no se alcanzó en octubre pasado pone en duda que el anuncio se lleve a cabo esta semana. El motivo es simple y muy razonable. ¿Qué equipo tendría credibilidad en la negociación si amenaza a la Fórmula 1 con retirar a sus 2 escuderías mientras anuncia sus planes de continuidad con un nuevo piloto? Se trata de congruencia y no afecta en lo absoluto la llegada de Sergio porque su contrato ya está firmado. Helmut Marko declaró recientemente que seguiría observando a Alexander Albon hasta Abu Dhabi, lo que significa que están previendo la imposibilidad de anunciar a Checo antes de esa fecha, porque propiamente se ha dicho, la continuidad de Alexander Albon en la Fórmula 1 virtualmente se pudo haber terminado desde la carrera de Alemania. En cuanto al tema de patrocinios, se ha venido retomando en distintos medios la información que Percepción Pública dio a conocer el pasado 13 de octubre como parte de los datos de su investigación, en los cuales se hizo mención del acuerdo multianual de Red Bull Racing con la empresa de telecomunicaciones AT&T y su relación desde 2012. Hasta este momento, y a pesar de la interesante posibilidad para América Móvil de expandir su presencia europea, la realidad es que se desconoce si las marcas del señor Carlos Slim seguirán patrocinando a Sergio Pérez en el 2021, por competir en el mismo segmento.
Sin embargo, este escenario no modifica la situación contractual del piloto mexicano, ya que su paquete de patrocinios es un valor agregado, pero la decisión de llevarlo es totalmente deportiva y de mercado para las bebidas energéticas. El tiempo se acaba y la realidad es que no tengo firmado nada o no puedo esperar mucho más a Red Bull. Esos son parte de los mensajes escritos en el guión del entrenamiento de medios para Checo. Es algo que nosotros mismos en Percepción Pública recomendamos a las figuras cuando se necesita evadir una respuesta de forma contundente y creíble. Quizá escuchemos algunas variantes durante la próxima carrera si el anuncio no se da, pero al final, por dramática que parezca la situación, el anuncio será el mismo, porque el piloto y equipo tienen derecho a reservar la información tanto tiempo como convenga a sus propios intereses, y la audiencia tiene la oportunidad y la responsabilidad de desarrollar un pensamiento más crítico en el consumo de esa información. En cuanto a la posible salida de Lewis Hamilton de Mercedes, habría muchas cosas que se pueden especular, como una dupla con Vettel en Racing Point o una oferta millonaria del equipo alemán a Max Verstappen. Sin embargo, esas serían meras conjeturas de nuestra parte porque no tenemos un estudio específico que avale una opinión formal para esos escenarios. De cualquier manera, un posible asiento en Mercedes no sería opción para Sergio Pérez por el compromiso ya adquirido con Red Bull Racing, pero una sorpresiva salida de Max sí lo pondría en el liderazgo del equipo. La esperanza que nos queda previa al tan ansiado anuncio oficial es que alguno de los destacados reporteros de la fuente de la Fórmula 1 logre vulnerar desde la perspectiva periodística la estrategia informativa de Checo y Red Bull Racing y que logren obtener una declaración que, sin ser oficial, le dé más tranquilidad y certeza a la afición, donde por ahora Sigo Sport, Sky Sports F1 y Giselle Sarur nos ha parecido que han estado muy cerca, sin dejar de destacar a Noemí de Miguel, quien logró que se viera por primera vez en la luz pública una negociación que ya se venía maquilando y que no estaba en los espejos de la mayoría. Los estrategas de marketing de Red Bull son de las personas más destacadas en la publicidad alternativa y la exposición de marca. El hecho de mantener viva la operación entre Pérez, Hülkenberg y Albon es una táctica muy interesante para seguir presentes en la conversación de al menos 3 continentes. Si bien ellos poseen analíticos de la mención de su marca que en Percepción Pública no tenemos, confiamos en que tienen perfectamente medido el impacto que está generando esta táctica dilatoria de la noticia, porque si bien es cierto que es sumamente esperada, el calor de una emoción puede tornarse negativo de aquí al inicio de la siguiente temporada, si esperan mucho más tiempo, principalmente en el entorno que más les consume, el de Sergio Checo Pérez. Por el bien de todos, ojalá pronto venga la noticia. Reiteramos nuestra confirmación técnica de la firma y el contrato de Checo con la escudería Red Bull Racing de la Fórmula 1. Ahora es responsabilidad de cada quien contener la ansiedad ante las declaraciones o rumores y aguardar con paciencia el anuncio oficial, por poco o mucho tiempo que falte. Ese plazo escapa totalmente de nuestras manos, pero al final nos queda Checo para rato en la Fórmula 1 y prepárense para escuchar el himno nacional en lo más alto del podio. Queremos agradecer por sus preguntas a Jorge Poblanito, Marco Jiménez, Luis Mario Zuna, Daniel P.A., Arcer TRT, José Carlos Baños, F1MX, Aldo Javier, Pedro Montes, Gerardo Montejano, Mauricio Vázquez, Enrique Vázquez, F1 Tweets, Israel Quesada, Gibran Manuel y a todas las personas que han contribuido en la conversación con opiniones a favor y en contra, pero sobre todo aquellos que han tenido el valor de romper con la presión del grupo y respaldar con profunda conciencia y respeto el trabajo que hemos desarrollado en esta casa consultora.